Estos países nos están llamando, besándome el trasero. Se mueren por llegar a un acuerdo. Por favor, señor, hagamos un trato. Haré lo que sea, señor. Yo sé perfectamente lo que estoy haciendo, y ustedes también lo saben. Por eso han votado por mí. Lo escuchamos. Donald Trump asegura saber lo que está haciendo, pero eso no es lo que piensan muchos. Su imposición de aranceles a casi todos sus socios comerciales ha provocado un terremoto en los mercados de todo el mundo y la jornada de este miércoles no se anticipa con optimismo luego de que entraran en vigor una nueva tanda de aranceles ahora contra casi 60 países. ¿Quién se lleva la peor parte? China, cuyos productos tendrán que pagar a partir de ahora una tasa de 104% al ingresar a territorio estadounidense. Por lo pronto se espera la respuesta de Pekín, pero se espera también la respuesta de la Unión Europea, que todavía prepara sus contramedidas contra los primeros aranceles de 25% impuestos por Washington contra el bloque comunitario la semana pasada. Es un tema que ocupa a los titulares en esta semana y que hoy analizaremos aquí en la actualidad en análisis. Yo soy Johan Ramírez y durante los próximos minutos estaré conversando con Gail Allard. Ella es economista y profesora del Instituto de Empresas Business School con sede en Madrid. Señora Allard, bienvenida al programa. Un gusto saludarla. Ante todo, ¿qué podemos esperar como próximo movimiento de China ante este nuevo incremento de aranceles por parte de Estados Unidos? ¿Podemos esperar otra retaliación de Pekín? Desde luego, efectivamente, porque lo que acaba de decir Donald Trump en el vídeo que han puesto es que están viniendo los dirigentes y se están arrodillando, le están diciendo, dígame lo que puedo hacer, lo que sea. China no va a hacer eso. Con lo cual, yo creo que va a haber una respuesta fuerte de parte de Beijing y es lo que creo que interesa, porque en cuanto los americanos sientan el impacto de estos aranceles, va a haber una oposición fuerte y entonces él tendrá que responder, supongo yo, porque yo creo que uno de los motivos más importantes por los cuales se le eligió a Trump fue la inflación. Y claro, estos aranceles pasan directamente a la inflación y los productos chinos es que los consumimos en un volumen muy grande, con lo cual yo creo que tendrá que responder. Pero señora Allard, si China responde, lógicamente Estados Unidos va a responder de nuevo con un incremento de aranceles. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿Va a ser una espiral de aranceles que no va a terminar nunca hasta que el mercado termine por colapsar? ¿O hacia dónde vamos entonces? Bueno, claro, de momento no hemos sentido los efectos. Hemos visto los efectos en los mercados, hemos visto los efectos en las proyecciones, los pronósticos de crecimiento, pero el americano no lo ha sentido todavía. Y en cuanto vea que el coche le ha subido de precio un 25%, o el producto, yo qué sé, de jardinería o lo que sea de China, o el aceite de oliva de España, suba un 20, 25 o un 100% en el caso de China, pues va a haber una revuelta popular. Y entonces yo espero que se pare el proceso. Porque claro, una guerra comercial es eso. Lo lanza uno pensando que va a ganar, responden los otros y después responde el primero, después los otros, y es un ciclo continuo de reducción de comercio y incrementos de precios que acaba en daño para todos. Claro, esto lo vimos en los años 20, 30. Es muy peligroso. No se gana una guerra comercial. Es imposible ganar una guerra comercial. Claro, usted dice hay daños para todos y tiene toda la razón. Cuando dice que los estadounidenses van a en algún momento comenzar a sentir las consecuencias de esos aranceles, pero si por el otro lado China también impone aranceles, se supone que en algún momento también los ciudadanos, los consumidores chinos comenzarán a sentir esas consecuencias. ¿Qué puede hacer Pekín para contrarrestar entonces los efectos negativos de esta retaliación en la que se está comprometiendo con Estados Unidos? Yo creo que si fuera pequeño, si fuera el dirigente chino, yo respondería fuerte confiando en que los americanos protestarían y se acabaría allí, ¿no? Porque, bueno, le voy a dar un ejemplo que es una cosa interesante. Se supone que el agricultor americano apoya a Trump, ¿no? Las zonas rurales la apoyan. Yo soy de California. Estuve con unos agricultores este verano, agricultores de almendra, que decían que todavía estaban recuperándose de la última guerra comercial, porque claro, Trump puso los aranceles y los chinos respondieron y ya no compran las almendras, los pistachos.
tardaron 4 años en recuperarse y ahora de nuevo, ¿no? Tenían mucho miedo y decían que no le iban a votar. Con lo cual, esto multiplíquelo por millones de americanos. Yo creo que los americanos pararán esto. Es mi esperanza. Sí, y sin mencionar que entre esa primera guerra comercial que comenzó Donald Trump en su primer gobierno y esta segunda hubo la pandemia, que también fue un terremoto para la economía de todo el mundo. Señora Allard, muchos expertos y periodistas coinciden en que Trump, a pesar de que, como escuchábamos ahora, dice que sabe lo que está haciendo, no tiene un plan. Eso en realidad lo sabe solamente él. Pero hablemos entonces de China. ¿Cuál puede ser la estrategia de Pekín al enfrascarse en esta guerra comercial con Estados Unidos? Pues hacer daño para que Trump tenga que retractarse. O sea, el plan no existe. Nosotros, los economistas que miramos la forma de calcular los aranceles, supongo que usted sabrá que es una fórmula que básicamente lo sacaron de ChatGPT. Es absurda, ¿no? No es una fórmula que figure en la literatura económica. Entonces, lo que han hecho es dividir el déficit comercial por las importaciones de Estados Unidos y dividirlo por 2 y poner eso como arancel, que no tiene ninguna lógica, ninguna. O sea, por ejemplo, vas a poner un arancel alto a Arabia Saudí o Venezuela porque les importamos petróleo. Que hay cosas que tú no puedes fabricar domésticamente. Entonces, es completamente sin motivo racional económico lo que están haciendo. Entonces, yo espero y confío en el americano, que responderá cuando le toque en el bolsillo. Pues he escuchado muchas cosas esta semana porque hemos estado analizando este tema toda la semana y he escuchado muchas cosas, pero esto de que el cálculo salió del ChatGPT, eso sí es bastante novedoso. Trump asegura que decenas de países, señora Allard, están buscando acuerdos comerciales con Estados Unidos para que se levante el incremento de aranceles y lo escuchamos ahora mismo, decía que citamos las palabras de Donald Trump, que le estaban besando el trasero. ¿Por qué esto no parece ser una opción para China? Porque China no se quiere sentar a negociar con Estados Unidos. Claro, pues China tiene ese orgullo, ¿no? Muchos países que son más pequeños y que dependen muchísimo de su comercio con Estados Unidos. Estoy pensando en Vietnam, ¿no? Que, claro, su crecimiento viene de las exportaciones. Entonces, ellos no pueden perder ese mercado inmenso que es el nuestro. Entonces, harán lo que sea. Pero China tiene ese orgullo de que no se van a arrodillar. Bueno, he leído hoy que están dejando caer, bueno, están interviniendo para hacer caer el yuan, el renminbi, para que se abaraten los productos. China tiene muchas posibilidades de responder. Nosotros no exportamos mucho a China, pero lo que exportamos, por ejemplo, los productos agrícolas lo van a sentir los agricultores. Entonces, yo casi aplaudo la postura de China, porque si todos le dicen, ay, lo que quiera, señor Trump, nosotros lo que nos pida, le refuerce como bully del mundo, ¿no? Que es como está actuando. Y le gusta ese tipo de respuesta, domésticamente e internacionalmente, ¿no? Entonces yo aplaudo a China. Y usted dice que China entonces está, y también eso lo había leído también, que China está devaluando su moneda para tratar de contrarrestar esos aranceles y que será una de las medidas con la que hará frente a esto. ¿Qué puede hacer entonces Estados Unidos para responder a esa retaliación china? Ya subieron los aranceles chinos 34%. Se supone que si siguen aplicando la medida de reciprocidad, pues en las próximas horas o días vamos a ver un incremento importantísimo. ¿Cómo puede Estados Unidos hacer frente entonces a esas contramedidas de Pekín? Claro, si está depreciando su moneda o devaluándolo, no sé si es fijo o si flota ahora mismo, nosotros no tenemos respuesta, porque lo de la moneda técnicamente es ilegal en los acuerdos internacionales, pero en la práctica nunca se ha hecho nada contra nadie. Claro, nos duele cuando es un país grande, cuando lo hacía Japón. Mantenía muy débil el yen y conquistaba los mercados americanos. China lo lleva tiempo haciendo. Y es una medida que nosotros no podemos combatir. Con lo cual, si hacen esto y seguimos importando productos chinos, Trump no va a poder hacer nada. Subir los aranceles otra vez, pero ¿con qué argumento?
Claro, sería entonces lo que decíamos antes, sería entrar en esa espiral de incremento de aranceles hasta que alguno de los dos dé un paso atrás. Y usted lo decía, China tiene su orgullo, es decir, China no lo va a hacer. También leí ayer un artículo donde varios expertos coincidían en eso, de que la figura de Xi Jinping se ha construido también sobre esa imagen del gran constructor, salvador del país y que retroceder ante Estados Unidos sería una gran derrota para él, para su imagen, puertas adentro. Ya conocemos el orgullo de Donald Trump también, profesora Allard. Entonces, ante estas tensiones y ante estas posiciones antagónicas, ¿es viable imaginar una negociación en el corto plazo entre Washington y Pekín que ponga freno entonces a esta locura a la que se están hundiendo los mercados? Más que en una negociación, yo creo que lo que ocurriría sería que los senadores republicanos que van a tener muchas protestas de sus votantes, porque son las zonas más pobres y la gente más pobre es la que más siente los aranceles, ¿no? Y son productos muy básicos que importamos. Somos un país inmensamente, netamente importador, ¿no? Y Trump quiere poner fin a eso, pero no entiende que los aranceles no lo harán. Lo que tiene que hacer es reducir el gasto americano. Pero no entiende y no es una persona que permite que los demás le cuenten, ¿no? El expertise que llamamos no vale de mucho. Entonces, el escenario que veo yo no es que se sienten a negociar explícitamente, sino que Trump cuente una historia a los americanos. Quizá Beijing diría, concedemos tal, como hizo México en su momento, ¿no? Diciendo, sí, vamos a parar el flujo del fentanilo. Vale. No han hecho nada, o sea, han hecho lo que prometieron hacer, estaba ya hecha la promesa. Yo supongo que acabará así, que China dirá, bueno, cuenta a sus votantes que nosotros vamos a hacer X, Y. Lo contará Trump, el americano lo recibirá como un gran triunfo, sus votantes, y bajará la arancel. Yo creo que va a acabar así. Claro, el punto es cuánto tiempo se va a tomar para que lleguen a ese acuerdo. Por otro lado, porque hablamos de China, pero otro de los temas importantes es Europa, profesora Allard, y seguimos esperando la respuesta europea. El bloque comunitario ha anunciado que aplicará una medida recíproca y proporcionada. Lo ha repetido varias veces, sin embargo, no llega todavía a esa decisión. Habían anunciado que iba a ser el fin de semana, luego dijeron que va a ser la próxima semana. Viendo lo que está pasando en China, es decir, que Washington a las contramedidas de Pekín ha respondido con aranceles aún mayores, a mí me parece que los líderes europeos están en una encrucijada. O aplican el principio de reciprocidad, como habían anunciado, o aceptan los aranceles para evitar una escalada. Pero en ese caso, usted misma lo había dicho antes, estarían sentando un peligrosísimo precedente ante la administración de Donald Trump. ¿Cómo puede Europa resolver este dilema? Yo creo que hay una discusión muy fuerte en el seno de Europa sobre cedemos, porque el Reino Unido dijo básicamente lo que usted quiera, señor Trump, y ha acabado con un arancel del 10. Entonces se consideran muy afortunados, ¿no? Yo creo que en Europa habrá esa discusión de si nos enfrentamos o si hacemos como el Reino Unido y decimos, mira, lo que tú quieras, lo que usted quiera, señor Trump, vamos a colaborar y tal. Pero importan cosas bastante importantes también en Estados Unidos que nos hará daño. Por ejemplo, los frutas, semillas, aceites, productos químicos, claro, el gas natural, equipos eléctricos, maquinaria. Entonces, también nos pueden hacer daño poniendo aranceles. Si yo fuera Europa, pondría un arancel que fuera igual y esperaría a ver qué hacía él. Desde luego, yo creo que con la personalidad que hay de Donald Trump, ceder puede ser peligroso. Le refuerza como bully mundial, ¿no? Claro. Y si bien es importante las importaciones estadounidenses en Europa, viceversa también, porque curiosamente, doctora Allard, es 16% lo que importa Europa en Estados Unidos y viceversa. Es la misma cantidad, de manera que en términos de volumen comercial podría representar una cifra que se podría equiparar de alguna forma. Hablamos de economía, pero yo creo que una de las cosas que están también discutiendo los líderes europeos es midiendo los riesgos antes de entrar en esta confrontación directa con Estados Unidos en un tema financiero, y son los riesgos en términos de defensa, porque si el bloque se enfrasca en una guerra comercial,
la alianza estratégica en Occidente, incluso la estabilidad de la propia OTAN, aunque entramos allí en un tema político, podría verse afectada. Y en ese caso tal vez Europa es la más perjudicada, sobre todo en el contexto de la guerra en Ucrania y las tensiones que hay permanentemente con Rusia. ¿Qué tanto cree usted que están pesando esos otros aspectos en la definición de una respuesta unificada de Europa ante estos aranceles estadounidenses? Claro, esa es la respuesta más importante, ¿no? Subyacente a todo lo demás, que, bueno, la guerra comercial puede empezar y puede terminar, pero que se esté rompiendo una alianza que ha mantenido la paz, por lo menos entre nosotros, ¿no? Entre los miembros de la alianza durante tantos años, esto sí que es grave. Y Trump nunca ha creído mucho en estas alianzas posguerra, ¿no? Ya en la primera presidencia le vimos atacar la Organización Mundial de Comercio, le vimos atacar la OTAN, le vimos, no sé, ridiculizar un poco o ponerse al compromiso americano a estas alianzas. Yo esto lo veo como mucho más importante porque nos ha dado la paz, claro, no a todo el mundo, porque ha habido guerras en otros sitios, ¿no? Pero por lo menos dentro de nosotros, de los países aliados, hemos tenido un periodo de paz casi desconocido en la historia, ¿no? Entonces, yo veo eso como el efecto negativo más importante, que se deshaga esto y que no haya tiempo, porque va a estar ahí 4 años y no es... igual el Congreso no sube a defender a estas alianzas, porque entienden poco, ¿no? Que tienen poca visión histórica. El ciudadano americano tampoco. Entonces, claro, este es el efecto secundario más fuerte, ¿no? Que no sé cómo lo vamos a parar. Claro, y pensando esto, como ustedes, en la perspectiva de una administración que está comenzando, son 4 años más, aunque él dice que probablemente se quede todavía otros 4 más, aunque bueno, ya ese es un tema de otro programa completamente distinto. Doctora Allard, ya antes de terminar, vimos la semana pasada cómo los mercados del mundo fueron sacudidos tras el anuncio de Trump de imponer aranceles a prácticamente todos sus socios comerciales. Al comienzo de esta semana, lunes y martes, vimos cómo los mercados seguían cayendo, primero ante la respuesta china y después tras las amenazas de Trump contra Pekín. También cayeron los valores financieros, valores futuros, las criptomonedas. ¿Qué podemos esperar ahora, entonces, en lo que parece ser esta segunda tanda de aranceles y la incertidumbre que genera el próximo paso de Xi Jinping? Claro, si miramos con perspectiva, ha habido probablemente una burbuja importante en los mercados ya desde hace tiempo. Se estaba esperando la excusa para la caída, ¿no? Si miramos los años de los tipos demasiado bajos, de exceso de liquidez, y dábamos marcha atrás, la Fed americana lo ha hecho muy bien, pero aguantaban los mercados. Y quizá sea la excusa que estaban esperando para caer, ¿no? Claro, si tú lanzas una guerra comercial, vas a afectar la inversión, el consumo, las exportaciones, y luego vas a hacer probable que la Fed tenga que subir tipos si la inflación sube, ¿no? Y esto ya encadena, pues otra vez, la inversión, el consumo. Entonces, quizás sea el momento. Nunca se sabe qué es lo que va a llegar, darle un golpe al mercado y desinflarlo. Quizás sea este golpe el que nos va a devolver a niveles de antes de esta burbuja. No lo sé, habrá que ver. Pues es una semana de pesadilla para los inversionistas, para los mercados. Por lo pronto, toca la bolsa, esa economía de alguna forma paralela, pero los efectos en los ciudadanos podrían verse también dentro de muy poco. Ese era el tema de hoy en la actualidad en análisis. Lo conversábamos con la profesora y economista Gail Allard del Instituto de Empresas Business School con sede en Madrid. Profesora Allard, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis. Y a todos ustedes que nos han seguido, gracias como siempre por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez aquí en Berlín. Hasta la próxima.